El entrenador, esa figura siempre cuestionada en el fútbol cuando los resultados son negativos, esa cara también menos conocida en el fútbol de formación, el que nos ocupa en estos minutos. Afortunadamente, la cantera del Sevilla Fútbol Club cuenta con excelentes profesionales en todas sus áreas, también en los banquillos, con un grupo cualificado de entrenadores que a diario ponen lo mejor de sí para que esas jóvenes promesas de nuestra cantera puedan cumplir ese sueño que persiguen, jugar en el primer equipo del Sevilla Fútbol Club. Algunos de esos técnicos sevillistas lo consiguieron en su día y con ellos hemos estado para primero conocer aquella etapa ya lejana para algunos de ellos como canteranos en esta ciudad deportiva y segundo la etapa actual que están viviendo como entrenadores en nuestra cantera. Entre medio, claro está, el Sevilla Fútbol Club que compartieron. Son Juan Luis Redondo, David Arteaga, Sebastián Corona, Juan Velasco, Kepa Blanco, Paco Gallardo y Carlos Marchena. Son los técnicos actuales de nuestra cantera que jugaron en el primer equipo del Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues personalmente fue una etapa difícil porque estaba en una zona de confort entre mis amigos, mi familia, mi pueblo, no salía y venir al Sevilla con todos los niños que había aquí, con viendo el talento que había, con la competitividad que había, para mí fue una etapa dura de dar un paso hacia adelante. Pero a la vez, bueno, es un orgullo de vestir la camiseta del Sevilla y de formar parte de la familia sevillista. Bueno, yo llevaba muy poco tiempo jugando federado, yo vine del Marbella, con 16 años estuve allí en el Juvenil Liga Nacional, me subieron al equipo de tercera división y posteriormente me firmaron aquí. Y bueno, cuando uno llega aquí, pues llega al Juvenil División de Honor, vienes de un contexto totalmente y un entorno totalmente distinto al que había aquí y ni mucho menos se puede imaginar uno que te saltes el filial y que debutes con un primer equipo. En esa primera toma de contacto con el Sevilla, que lo primero que le transmitió a Sevilla Pepe Alfaro en esa época, que él lo que quería era que alguien se preocupara de traerme y llevarme todos los días al entrenamiento, porque mi padre no podía por su trabajo ni mi madre tampoco, ¿no? Y ahí el club me accedió a buscarme a Miguel Rubí, el cual le estoy muy agradecido y él fue el que me traía, me llevaba, ¿no? Y bueno, el cambio es brutal, venir de un equipo, digamos, de pueblo a enrolarte en un club como el Sevilla, en el que en cada categoría luchaba por quedar campeón de España en todas las competiciones. Pues costó el primer mes, lo cierto y verdad que me costó, me fui adaptando gracias a los compañeros a los que todavía mantenemos con mucha relación y es lo más bonito que uno se lleva, ¿no? En la cantera está jugando de hombre libre cuando no existía la línea de 4, que estaba el central y el libre por detrás. Y cuando ya empiezan los equipos a desarrollar un esquema de juego como es línea de 4, pues me pasan a la banda de lateral derecho y ahí desarrollo un poco lo que es mi formación en banda, ¿no? Pues mira, lo sigo diciendo ahora, los valores, creo que ese valor de competir, del respeto a todos, a los entrenadores, a los compañeros, a toda la gente que te rodea, a los rivales, el siempre querer más, ¿no? Siempre querer un poquito más, siempre luchar por algo que te propones y pelear hasta el final. Creo que eso en la vida es muy importante y son quizás los valores que aquí se trabajaban desde hace muchos años y se siguen ahora fomentando y potenciando. Esta es mi casa, no sé si he pasado más tiempo en la ciudad deportiva de Sevilla o en mi casa. Sinceramente llegué desde muy pequeño al Sevilla, yo creo que desde el primer equipo
que había y he ido quemando etapas hasta llegar a ser futbolista profesional, ¿no? Y en toda esa etapa me recuerdo de un aprendizaje tremendo. Yo siempre digo que le estoy muy agradecido a mis padres por todos los valores que me han transmitido, tanto mis padres como mi familia, por todo lo que me han dado, pero también a Sevilla, a cada una de las personas que en esos momentos cuidaban de nosotros, y ahí estaba yo, que cuidaban de nosotros, que me inculcaban todos esos valores, y gracias a todos ellos soy hoy quien soy, ¿no? Le agradezco, sobre todo yo me quedo con que más que nada me han formado como persona, y yo lo digo y intento llevarlo a cabo, y intento ser buena persona, ser buena gente con las personas y ayudarnos. Yo creo que lo más importante en esta vida es ayudarnos unos a otros, es algo gratificante. Pero ya cuando finaliza la etapa juvenil y dentro del club consideran que ese equipo todavía no está maduro quizás para jugar en el Sevilla Atlético y dividen a lo que era mi equipo, un grupo se va a Utrera y otro se va a Alcoria, tanto en segunda B como tercera división respectivamente. Ahí cuando pasamos el año, yo afortunadamente fui en Coria y estuve muy a gusto. Al regresar al Sevilla Atlético para la pretemporada es cuando uno ya es consciente de que está en una situación privilegiada y que está un poco cercano a poder vivir y desarrollar un poco lo que es tu ilusión, que es el fútbol, ¿no? Pero luego el Sevilla me ha dado muchos valores, me ha dado cultura, me ha dado saber estar, me ha dado educación, me ha formado como persona, porque sí que pasa mucho tiempo aquí y los valores se van impregnando poco a poco, y estoy satisfecho y orgulloso, pero sobre todo agradecido de haberme venido con 10 años y vivir lo que es la cantera del Sevilla. Yo debuté aquí contra el Español y bueno, era una etapa difícil, complicada, en la que a nosotros, digamos, los canteranos nos ayudó mucho a que fuimos bastante, o digamos 5 o 6 jugadores que pudimos debutar ese año, y bueno, esa deficiencia económica y también con aspectos deportivos nos ayudó a mucho a impulsarnos canteranos a poder debutar en el primer equipo y bueno, y luego tener una trayectoria larga con los años, ¿no? Pero bueno, es gratificante debutar para mí ese año y en el estadio con el primer equipo. Y además lo máximo. con el Español se ganó 1-0, 3-1. Vale, sí, recuerdo, fue quizás el último partido de Liga aquí. Fue la despedida de José Mari, de Martagón, de Jiménez, de Tiburón, ¿vale? De algunos compañeros. Claro, yo en ese sentido, como dice Seba, debuto pasado lo que es la mitad de temporada en Vallecas, en un partido que se había suspendido previamente por la nieve y perdemos 2-0 ahí en Vallecas. Y ahí iniciamos 4 compañeros más, Luque, Asián, Loren y José Mari también. Y al final de temporada debutaste tú y alguno más, el Canijo, ese Zuli. Y ya gracias a Joaquín, que me dio la oportunidad de poder debutar en el primer equipo, y ahí pues la verdad es que fue una satisfacción de llevar tantos años aquí en la cantera, de verlo ahí siempre, de querer algún día, de todos esos partidos, que iba al campo del Sevilla, ver toda Zamorano, Suque, todo esto, y de verte ahí, y es decir, bueno, voy a cumplir mi sueño de poder debutar. Les recuerdo pues con una satisfacción tremenda. Yo estaba en juvenil, y de juvenil el lunes me dice mañana entrena el primer equipo, y nunca había ido a entrenar con el primer equipo. Entonces voy y entreno allí, no es como ahora que se entrenan los chavales muy asiduamente. Entrené martes
miércoles, el jueves, y me decían los veteranos, ¿vas a jugar el sábado? ¿Vas a jugar el sábado? Y veo titular y digo, ¡buah! O sea que no me lo esperaba, del juvenil directamente, no pasé a ver Ciudad Atlético, del juvenil al primer equipo en 4 días. La verdad es que ahora sí lo que hay como es un proceso de adaptación del jugador a lo que se va a enfrentar con el primer equipo, ¿no? Yo creo que tienen como más suerte de poder acercarse más a ellos, claro, y poder jugar para que se vayan adaptando. Nosotros en nuestra época era... mucha distancia entre el primer equipo y el resto de equipos. Sí, totalmente. Y creo que cuando te llamaban ya más o menos ya intuías tú que algo podía pasar y que estabas cerca de debutar, ¿no? A lo mejor es la diferencia ahora, también en la forma de trabajar, ¿no? Que ya jugador, claro, el jugador tiene más formación y esa es una de ellas también. El primer partido mío, recuerdo que fue en casa contra el Celta y la verdad que no salió lo bien que esperaba y recuerdo que perdimos 0-1, partido malo y bueno, un debut que no quería por lo menos yo que no quería que pasara, pero pues bueno, pasó. A partir de ahí creo que empezó a enderezarse un poquito más la cosa. Mi debut en Liga fue contra el Levante, ganamos el partido, diferente a lo de Herrera. Fue un debut muy bonito, recuerdo la afición, la verdad que estuvo, era un partido importante, el Levante estaba arriba, era para ascender de segunda a primera, que se consiguió al final y recuerdo mucho pues la afición, el norte animando mucho, incluso en algún momento me animaron también, eso es algo que me gustó y después mi familia, cuando llegué a casa, el recibimiento de mi familia fue algo que guardaré para siempre. Sí. Yo me encontré un vestuario difícil de adaptarte y siendo canterano, estar acostumbrado a jugar en juveniles, que todos son tus amigos, encontrarme en ese primer equipo ya profesional. Y ya te digo, el primer día después de entrenar una pelea, pero descomunal, para mí fue aquello un aprendizaje de decir, bueno, esto ya no es de lo que viene atrás, ¿no? Yo la diferenciaría en 2 etapas. Una, la primera en la que estoy con Marcos Alonso, que me encuentro con una serie de veteranos que ya para mí eran referencia en esos equipos, de verlos jugar en primera división, de tener sus cromos y demás, y les recuerdo muy cariñosamente porque la acogida que tuve de ellos, sobre todo algunos de ellos, fue espectacular cómo me acogieron. Y después tuve otra etapa que fue con Joaquín, que ahí fue espectacular. Yo creo que Joaquín hizo ahí un grupo mi mano tremendo, éramos un equipo y la verdad que la palabra equipo él la llevaba muy por bandera y todos los compañeros en ese sentido. Me sentía bastante protegido por los veteranos, ¿no? Que hoy en día a lo mejor se ha perdido un poco esa figura de los veteranos que acogen a los canteranos y que parece que lo meten por el camino donde tienen que ir, ¿no? Y yo la verdad que los recuerdo con una satisfacción tremenda y haber tenido la suerte de haber tenido esos veteranos, esos jugadores. Yo lo asemejo muchas veces por decirlo así, una familia gaditana, como hay un clan y hay un patriarca, pues en nuestro vestuario teníamos nuestro patriarca o nuestros patriarcas, que podía ser Javi Navarro, Pablo Alfaro, Pepe Prieto, que estaba en esa época, y era tú sacaba los pies del tiesto porque bueno, éramos jóvenes, éramos futbolistas, se te podía ir un poquito la cabeza y ellos cogían rápidamente, no te vayas a equivocar, que esto es una piña, que esto es una familia y aquí nadie saca los pies del tiesto. Creo que esa figura hoy en día no está en el vestuario y creo que eso se nota en muchos equipos. Y un poco, a lo mejor en nuestra relación más personal, a mí particularmente, por ejemplo, él siempre me ayudó mucho, con gente que venís de abajo y eso, después cuando tú sales quieres hacer también lo mismo que los demás. Redondo, por ejemplo, aunque él vino ese año, nos facilitaba mucho a los canteranos, estaba Toelli, ¿te acuerdas? Estaba Víctor, había muchos que ayudaban mucho al canterano y una relación muy natural, y creo que eso es muy importante también para ese salto del jugador hoy en día de cantera que tiene que ir al primer equipo, tener esos apoyos de esas figuras que te ayuden a sentirte bien y a poder sacar todo el potencial que lleva dentro. Eso también se ha perdido, ¿eh? La figura del canterano con el veterano, entre comillas, era todo, era el primero en coger ropa, el primero en echar agua en las mesas,
el primero en un rondo, pues la sabía tuya, y hoy en día eso creo que tampoco, hoy ya no. Es más, le hizo a un jugador joven, no, te toca a ti quedarla en el rondo y termina con mala cara, como diciendo, que tú qué estás hablando. Son cosas que creo que se han perdido y eso creo que hace que no haya esa piña, esa unión que hay en los vestuarios. Sobre todo el primer año después de descender, creo que era la 97-98, pues llega el punto de cuando finaliza un partido en casa, que habías perdido y en dinámica no positiva, pues tenías que salir por la puerta 5 con el coche y eso, y bueno, teníamos Manuel Tetí, un francés que daba miedo, que era un ropero de 2x2, y estaba con Casagrande, que era un portero también francés, que salían con su coche, y claro, nosotros afortunadamente los canteranos, por lo que ha dicho él al final, ¿no? El hecho de criarte aquí en la casa, el sentimiento de compromiso que tú tienes, y eso quizás puede ser algo diferente en esos momentos negativos con respecto a lo mejor pues, a Casagrande, Manuel Tetí, que eran buenos profesionales, pero en esa situación carecen quizás de esa piquita de compromiso. Y yo me acuerdo que la gente se agolpaba en la puerta 5, teníamos que salir con el coche, nosotros salíamos caminando y nos aplaudían, pero a ciertos compañeros pues, bueno, no se movía, zarandeando coches, y yo recuerdo a Manuel Tetí que mira a la gente y hace este gesto y se abre la gente, porque es que daba auténtico miedo. El Gallardo de hoy en día, técnico como entrenador, intenta transmitirle muchísimos valores a los jugadores, sobre todo intenta preocuparse por ellos y ayudarles a que den el salto y lleguen al primer equipo, que es el objetivo de todos nosotros, ¿no? Formarlo para que si tienen la oportunidad de llegar a ese primer equipo, bien sea aquí o bien sea en otro sitio, el salto no les sea muy diferente al que se puedan encontrar actualmente en el Sevilla Atlético, ¿no? Y por ello me preocupo, tanto yo como todo el cuerpo técnico, de que todo eso ellos lo tengan cubierto, ¿no? Que tengan un servicio del cual se puedan aprovechar para que cuando les llegue la oportunidad puedan salir beneficiosos. Quiero transmitir lo que yo he aprendido, tanto aquí en el club, en el tiempo en el que estuve, como fuera del club en otros equipos. Creo que he ido absorbiendo lo que me han ido enseñando todos los entrenadores, como te digo, en cantera los que he tenido, de todos creo que he ido aprendiendo cosas. Me he querido quedar con eso y bueno, transmitirles a ellos sobre todo potenciar las cosas buenas que tienen, ir mejorando y corrigiendo lo que cada jugador tiene que hacer, pero sobre todo que sean ellos mismos, que se diviertan, que saquen lo mejor que tienen, porque esa va a ser la manera que les apasione, que les encante lo que hacen. Si ellos lo hacen como a mí me gusta, yo creo que eso es lo que busco transmitirles, que eso ya va a ser un punto muy a favor. Pues no he cambiado mucho, creo que siempre he sido un jugador impetuoso, un jugador que quiere sacar lo máximo posible, y ahora bueno, como entrenador quiero eso, quiero que el jugador pues saque lo mejor de sí, creo que no quiero un jugador relajado, no quiero un jugador que se duerma en los laureles, como se suele decir, sino que tiene que estar a un 200% y pendiente de muchas cosas. Creo que le hago mucha broma, entre comillas, para que siempre el jugador esté atento, siempre esté alerta, y así soy. Creo que he sido así de jugador y intento transmitir también a los jugadores que mi concepto de futbolista también va por ese camino. Sobre todo como entrenador me gusta mucho la disciplina, me gusta mucho el orden, me gusta mucho que los jugadores sobre todo se respeten, que sean compañeros, y a raíz de ahí, bueno, cada uno tiene sus ideas dentro de la metodología del club, adaptarnos, y que sobre todo que el jugador crezca dentro de un ambiente sano y dentro de una metodología entre el club y entrenadores que todos queremos llevar a cabo, para que esté preparado para sobre todo llegar al primer equipo, que es lo que todos queremos.
Pues intentamos simplemente al final que el mensaje que damos, que se queden con que lo importante son ellos, son los jugadores, y tú lo recoges un día en verano cuando inicia la pretemporada, y lo que más deseo y quiero es que atrape un poco la mente del jugador y del grupo para hacerlos crecer, y al final de tu periplo con ellos, pues que dentro de lo que tú les has podido aportar haya ampliado su registro futbolístico y también humano, ¿no? Pues recuerdo aquel primer partido con mucho cariño, porque luego posteriormente he ido muchas veces a Linarejo, que es el campo del Linares. Fue un partido de eliminatoria de Copa del Rey, y recuerdo pues, bueno, esa llamada de Antonio Álvarez, que en su momento era segundo entrenador, que me pilló precisamente en el piso donde yo vivía con varios compañeros, que precisamente ayer me encontré a uno de ellos que sigue jugando al fútbol allí en el Vélez, y recuerdo pues, aquella llamada con muchísima ilusión, totalmente inesperada, la convocatoria, el empezar a entrenar con el primer equipo, el viaje a Linares, tener la oportunidad de debutar allí en el campo de Linarejo, pues bueno, lo recuerdo con mucho mimo, mucho cariño y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Hay un partido, me parece que fue el año, creo que fue el año del ascenso, pero hay 98-99. Hay un partido en casa que veníamos de una trayectoria bastante penosa, llevamos partidos sin ganar, y viene aquí a jugar en casa el Toledo. Y claro, la afición está con el equipo bueno, muy desconforme, no está de acuerdo, y nosotros estábamos en el Hotel Portaceli. Hostia, qué memoria. Y claro, desde el trayecto del Hotel Portaceli al estadio ya no es Portaceli, es el hotel de... No, ahora ya le cambiaron. Sí. Ahí, bueno, nos tiran huevos, nos tiran de todo. Pero afectivo, ¿no? Festivo, para dar la bienvenida al campo. Y bueno, son situaciones que quedan, pero claro, uno hace ver el sentir de la afición ante el desagrado del equipo y del rendimiento de todos, ¿no? Y bueno, nosotros como jóvenes te encuentras y ves algo de que dices... Que claro, que es el Sevilla que está acostumbrado a estar arriba y no está bien, pero claro, y ese partido, por ejemplo, hubo muchos jóvenes que nos tocó disputarlo, y gente experimentada en los que, digámoslo así vulgarmente, se tiraron del barco, ¿no? Tú estuviste también en el 0-3 en el Camp Nou. Sí. Eso lo tengo, y ese fue la pañolada Gaspar, ¿no? Claro. Esa fue mítica también, fue un momento muy bueno, ganar 0-3 Nou Camp y eso lo tengo yo enmarcado en mis padres en casa, y fue un día, creo, importante, que creo que se consideró algo. Aparte de lo que muchas veces comentábamos, que en esa época éramos 18 amigos contra un ejército como era el Barcelona, que nosotros no teníamos armas, nosotros teníamos nuestro corazón, nuestro ímpetu, pero eso sí teníamos nosotros, que éramos una piña, éramos una familia, y nos plantamos allí y ganamos 0-3, con esa época era el Dream Team de holandés, y bueno, yo también recuerdo en esa temporada no empecé jugando mucho, o nada, y recuerdo que Caparrós antes del Madrid, un jueves antes del Madrid en el estadio, porque él hacía los entrenamientos los jueves por la tarde o los viernes por la tarde, y me dio que iba a jugar titular contra el Madrid, y dio la casualidad que fue el partido mítico del 4-1 contra el Madrid, contra los Galácticos. Yo sí que es verdad que, bueno, pues ahora me sigo considerando un afortunado por seguir estando aquí en Sevilla y trabajar en el club que me dio la oportunidad de ser futbolista profesional, y en aquel entonces, pues lógicamente, durante aquellos 5 años que estuve como jugador, pues desde luego una satisfacción muy grande, porque bueno, es lo que yo creo que todo chico, cuando verdaderamente cree que es algo vocacional, como es en mi caso,
pues el tener la oportunidad de haber sido futbolista y de que un club como el Sevilla te dé la oportunidad de ser futbolista profesional, pues yo creo que hay que estar agradecido y sin duda lo más cercano posible a ese club, más allá de que luego a lo largo de mi carrera haya pertenecido y haya estado en otros clubes, ¿no? Bueno, pues yo iba de pequeñito con el abono con mi padre y me sentaba, ese recuerdo que tengo en preferencia, con el olor que hay siempre en el campo de fútbol diferente y bueno, para mis padres han sido, ya digo, mi padre iba desde pequeñito, iba al campo de Sevilla cuando no podía entrar y los últimos 10 minutos, 15 minutos que abrían las puertas, él entraba y iba a ver el fútbol. Al final eso te lo transmiten tu familia y ellos evidentemente me han ayudado también mucho. El salto de calidad que iba buscando durante toda mi carrera futbolística. Creo que tenía varias ofertas en ese momento y bueno, y me decanté por la del Sevilla por cómo es como institución, cómo es como club, porque es mi ciudad y quería estar con mi familia. Bueno, pues lo mismo que te diría cualquier canterano, ¿no? Al final, todos los años que uno ha pasado aquí, luego hice mi carrera futbolística fuera de ella, siempre con la espinita clavada de no haber regresado a la que es mi casa. Ahora pues llevo mi segunda temporada aquí en el club y sentimentalmente hablando, pues cada vez que un canterano pisa las instalaciones y está en los campos de juego pudiendo representar a un equipo y pudiendo intentar aportar tu granito de arena, es muy satisfactorio. El Sevilla Fútbol Club es lo más grande que hay, es un sentimiento que llevamos, los que desde pequeño hemos estado aquí, hemos vivido y sobre todo, digámoslo personalmente, también he tenido esa fortuna o suerte de jugar en el primer equipo. No sé si te diría alguien más, es alguien más de mi familia, o sea, lo podía tratar porque lo tengo todo. Si no estoy, Paco Gallardo, si no está en su casa, está por la ciudad deportiva y viceversa, ¿no? Con lo cual, para mí el Sevilla lo ha sido todo y le estaré agradecido siempre, tanto al Sevilla como a todas las personas que han pasado por el Sevilla, que me han dado la oportunidad de estar aquí. Por definirlo muy rápidamente, yo creo que es un estilo de vida y además es un apellido, porque Marchena es del Sevilla. Entonces, que te den un apellido de un club, ya creo que es bastante. Pero sobre todo, como he dicho, vine muy pequeñito y me ha hecho vincularme de tal manera que, aunque he tenido una etapa afuera, siempre he estado presente y siempre he tenido claro que mi sitio era el formar parte o el darle gracias y agradecer todo lo que me había ayudado a mí el Sevilla en mi etapa anterior. Un partido Getafe-Valencia, como siempre, por lo típico, nos conocíamos, siempre estamos hablando de tal, y al finalizar el partido ya le pegué una patada, se cayó, lo insertaron y de ese momento ya me fui para la otra banda para que ya no me cogiera más, por si acaso, ¿sabes? Yo estaba de acuerdo, pero no la quería contar.